Bueno, ahora lo que vamos a ver es el rectificador con condensador de filtro, ¿sí? Ya hemos visto cómo los diodos pueden rectificar una onda senoidal, ¿sí? Pero resulta pues que eso pues todavía sigue variando en el tiempo, ¿listo? Entonces ahora lo que vamos a ver es el filtro, ¿sí? Vamos a filtrar esa señal y nos vamos a quedar con una señal un poco más constante. Entonces lo que sigue es el rectificador con condensador de filtro. Bueno, entonces básicamente lo que vamos a hacer ahora es analizar, ¿sí? Analizar, por ejemplo, el siguiente sistema. ¿Sí? Tengo una señal alterna que tiene un diodo, ¿sí? Y después de este diodo lo que tengo es un condensador. Entonces, para analizar este sistema vamos a considerar, ¿sí? En principio, ya después lo vamos a generalizar, en principio vamos a pensar que este diodo es un diodo ideal. Lo que quiere decir es que apenas esta fuente se polarice de esta forma, ¿sí? O sea, tenga un semiciclo positivo. Acuérdense que esta es una señal alterna, entonces va a tener un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Entonces, cuando esté en el semiciclo positivo, pues esto va a tener una polarización así. Por lo tanto, va a polarizar en directa el diodo, ¿sí? Y justo cuando este voltaje es exactamente un poco mayor a cero, entonces el diodo va a conducir. Entonces, para hacer todo el análisis que vamos a hacer de aquí en adelante, lo vamos a hacer para un diodo ideal. Después vamos a generalizar los cálculos para un diodo en segunda aproximación. ¿Listo? Entonces, los cálculos que vamos a ver son para un diodo ideal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no analizamos qué hace este circuito? ¿Sí? Pues este circuito lo que va a tener acá, va a tener un voltaje de salida. ¿Sí? V sub 0. Y otra cosa, ustedes saben que esto tal como está aquí, ¿sí? Este diodo con esta fuente así en serie, pues lo que te produce pues es un rectificador de media onda, ¿sí? Esto es un rectificador de media onda. Entonces vamos a analizar un rectificador de media onda, ¿sí? Con el diodo siendo un diodo ideal y con un condensador. Después, como les digo, vamos a generalizar este tipo de cálculos. Entonces, para este circuito, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí? Entonces hagamos una gráfica. Por ejemplo, este voltaje, el voltaje de la fuente, pues nosotros le hemos llamado V sub S, ¿sí? V sub S. Y nosotros habíamos dicho que V sub S, ¿sí? Tenía una forma senoidal, donde tenía un V sub S pico por algún seno de WT, ¿sí? Variaba en el tiempo de forma senoidal, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que va a pasar es lo siguiente, en este circuito, ¿cuál va a ser el voltaje de salida? Entonces, vamos a graficar nuestro voltaje de entrada, que es V sub S, que es una función senoidal. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando apenas está aumentando el voltaje, ¿sí? Este es Vs. Entonces, cuando apenas esté aumentando el voltaje, ¿sí? Aquí en esta parte, entonces el diodo va a conducir porque está polarizado en directa. Entonces, cuando conduce, ¿qué va a pasar con este condensador? Pues este condensador se va a empezar a cargar, ¿sí? Entonces se carga de acuerdo a este voltaje. ¿Cuál es el potencial que sale acá? Como este es un diodo ideal, pues el potencial de aquí es exactamente igual al de acá, ¿sí? O sea, no se queda ningún voltaje en el diodo. Ese es el diodo ideal. Como no se queda ningún voltaje acá, entonces el voltaje aquí es igual al voltaje acá. O sea que V sub 0 va a variar en principio como el voltaje de entrada. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a este pico?
pues cuando llega a este pico, el condensador está totalmente cargado, ¿sí? Está totalmente cargado. O sea que el potencial aquí, el potencial máximo que va a caer acá, pues va a ser este potencial pico, ¿sí? Que va siendo B sub SP. ¿Listo? Entonces el condensador se carga hasta este voltaje. Ahora, ¿qué pasa cuando el voltaje de entrada, ¿sí? Que es este V sub S de la fuente, empieza a disminuir? ¿Sí? Vamos así. Pues como el condensador ya está cargado, pues esto funciona como una especie de pila, pues va a quedar con un voltaje constante. ¿Cuál es ese voltaje constante? Pues el voltaje pico de la fuente, ¿sí? Hasta donde se cargó. Entonces, como la parte de acá, ¿sí? La parte del cátodo, del diodo, queda un potencial fijo V sub SP, entonces lo que va a pasar es que cuando esto empiece a disminuir, pues entonces el potencial en el ánodo va a ser menor al cátodo, ¿sí? Fíjense porque este está disminuyendo, este es el voltaje que cae en el ánodo. Y en el cátodo va a quedar constante con el voltaje pico de la fuente. Entonces en el ánodo va a caer un voltaje menor en el cátodo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el diodo se va a polarizar en inversa, ¿sí? Y no va a conducir más, o sea, no va a haber más corriente acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el voltaje en este punto, el voltaje de salida, se va a quedar indefinidamente con un valor VSP, ¿sí? Entonces, este va a ser mi voltaje V sub 0 de salida. Entonces, fíjense que he filtrado todo esto que está acá abajo y lo he convertido en una señal directa y constante, ¿sí? Eso funciona si este sería ese circuito, pero resulta que nosotros queremos conectar, utilizar este voltaje para algo, ¿sí? ¿Sí? Conectarlo en algún dispositivo. Entonces, pues esto en circuito abierto, pues funciona así. Te va a dar un voltaje constante. Y ese voltaje constante, pues va a ser el voltaje pico de la fuente de entrada. ¿Sí? De aquí en adelante, el diodo siempre va a estar polarizado en inversa y no va a conducir nunca más. Y el condensador va a quedar eternamente cargado en V sub SP. Entonces, resulta que debemos analizar, son circuitos que vamos a utilizar en la vida real, ¿sí? Resulta que yo necesito utilizar este voltaje para algo. Por ejemplo, lo vamos a representar como un circuito que representa una cierta resistencia R, ¿sí? Entonces aquí esto va a estar polarizado así. Entonces fíjense que este va a ser mi circuito externo que va a aprovechar este voltaje de acá. Entonces ahora mi voltaje de salida pues va a ser este. ¿Sí? Acá va a estar mi más menos P sub 0. Es el voltaje que cae en la resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces hagamos esta gráfica que tenemos acá arriba nuevamente. Bueno, ahí me quedó un poco chueca. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en primera instancia, entonces, lo que va a pasar es que en el semiciclo positivo, pues entonces el voltaje empieza a aumentar y entonces va a polarizar en directa este diodo, ¿sí? Va a estar así, más o menos. ¿Listo? Entonces el diodo va a conducir y va a cargar este condensador. Y lo va a cargar efectivamente hasta un potencial VSP, ¿sí? El voltaje pico. Lo va a cargar hasta aquí. Una vez que el potencial de la fuente empieza a bajar, nuevamente, pues como el potencial aquí es V sub SP y es mayor al potencial de acá porque este está disminuyendo de valor, pues entonces el diodo se polariza en inversa, ¿sí? Y no va a conducir más. Entonces el condensador queda cargado. ¿Listo? Queda cargado. Pero ¿qué pasa? Cuando este está abierto, entonces el condensador pues va a querer descargar su carga en la resistencia, ¿sí? Se va a querer descargar. Y cuando el condensador se descarga, pues entonces el potencial o la diferencia de potencial pues va a disminuir.
Entonces esto disminuye de esta forma. Se va descargando en la resistencia, ¿sí? De esta forma. Va disminuyendo su voltaje de salida. O sea que V sub 0 va disminuyendo. ¿Listo? ¿Qué pasa en este punto? Pues en este punto, fíjense que el potencial de la fuente, ¿sí? V sub S, pues entonces aquí el potencial de la fuente pues aumenta, ¿cierto? Y va a obtener un valor mayor al voltaje V sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el potencial acá pues va a ser relativamente mayor al de acá, ¿sí? Porque este empieza a aumentar. Entonces, nuevamente, el diodo se va a polarizar en directa y va a dejar pasar corriente. Y como deja pasar corriente, entonces el condensador se va a volver a cargar. Se va a volver a cargar. ¿Hasta dónde? Hasta este valor pico. ¿Sí? Entonces el condensador vuelve y se carga hasta el valor pico. Después la fuente vuelve y disminuye su voltaje, el diodo se polariza en inversa y no conduce más, pero el condensador se va a querer descargar en la resistencia y así sucesivamente. Entonces este va a ser mi voltaje V sub 0. Fíjense que ya no es una constante como acá. Ahora, debido a esta resistencia que me representa algún circuito externo que yo conecto a esta fuente potencial, ¿sí? Pues entonces el condensador se va a descargar. ¿Y qué es lo que va a formar? Va a formar un rizado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese rizado? Pues el rizado pues va siendo más o menos este valor, ¿sí? Todo esto, desde el voltaje mínimo hasta el voltaje máximo, es lo que le llamamos voltaje de rizado. Voltaje de rizado, ¿sí? Es el voltaje de salida mínimo, ¿sí? O es la diferencia entre el voltaje de salida máximo menos el voltaje de salida mínimo, ¿sí? Entonces voltaje de rizado pues va a ser igual a voltaje de salida máximo menos voltaje de salida mínimo, ¿sí? Es esta partecita de aquí. Entonces este es el voltaje de rizado pico a pico. Voltaje de rizado pico a pico. ¿Listo? Pero entonces sigamos viendo características de esto, ¿sí? Por ejemplo, este pedacito que está acá, fíjense que esto lo estamos graficando con respecto al tiempo, pues este pedacito va a ser un delta t, ¿sí? Y delta t pues va a ser el tiempo de carga del condensador. En este tiempo pues el condensador se va a cargar nuevamente. ¿Listo? Entonces se va a volver a cargar. Entonces veamos, ¿sí? Primero que todo, en esta partecita, pues aquí va a haber una corriente, ¿sí? En esta partecita, en este delta t, pues va a haber una corriente que va a ser así, ¿sí? Que va a entrar, que esta va a ser la corriente por el diodo, ¿sí? La corriente por el diodo, o hagámoslo en I minúscula, ¿sí? Porque como estamos trabajando señales alternas, pues entonces sería conveniente mejor hacerlo en notación de minúscula. Entonces este es I de minúscula. Después va a haber una corriente que va a pasar por el condensador, que va a ser la corriente IC del condensador. Y después va a haber otra corriente que va así y que va a pasar por la resistencia, ¿sí? Y esta va a ser la corriente que pasa por la resistencia. Y su L. L significa load en inglés. Y load en español pues significa pues carga, ¿sí? Corriente de carga. Esta resistencia es como una resistencia de carga. Entonces por eso y su L. Entonces lo que tenemos es que la corriente por las leyes de nodos, pues la corriente del diodo pues va a ser igual a las corrientes que salen, ¿sí? IC más IL. ¿Listo?
Entonces, pues IL podemos hacer una aproximación, ¿sí? Sabemos que IL pues es igual al voltaje que cae aquí sobre la resistencia. Pero ese voltaje pues depende del tiempo. Entonces nosotros podemos hacer una aproximación y decir, bueno, IL es aproximadamente el voltaje pico BSP sobre la resistencia. O sea, lo vamos a tomar como constante. Es una aproximación. Y C pues ya lo vamos a ver. Ustedes saben que pues la corriente en un condensador pues es la capacitancia por la derivada del voltaje. ¿Cuál voltaje? Pues la voltaje de la fuente. ¿Sí? Como este es un diodo ideal, pues aquí no cae voltaje y todo el voltaje pues va a caer acá. Entonces pues sería la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿no? La corriente IC. Entonces nosotros tenemos que IC pues va siendo la capacitancia por la derivada del voltaje, ¿sí? De la fuente con respecto al tiempo. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no analizamos estos pedazos, la corriente? ¿Cómo es más o menos? Pues esa corriente, pues justo cuando llega a este punto, pues pega un salto con una pendiente grande, digamos, ¿sí? Un salto, hay mucha corriente. Y después esa corriente pues tiene que ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque en este punto pues el condensador pues en este punto que está acá en el máximo pues el condensador está totalmente cargado y pues la corriente pues tiene que ir a cero, ¿no? En este punto, la corriente por el condensador, ¿sí? Entonces pues eso va siendo algo así. Nosotros podemos hacer una gráfica de cómo es la corriente con respecto al tiempo. Pues resulta de que en este punto antes, pues antes de este punto que está aquí, ¿sí? Antes de este punto, pues la corriente por el condensador es relativamente cero, ¿sí? Porque no se está cargando. ¿Listo? Entonces lo que tengo es algo así cero. Después llega a este punto, pega un brinco bastante pronunciado y después va disminuyendo la corriente. Algo así. Entonces van haciendo como especie de piquitos. Después vuelve a este punto de acá y vuelve y sube la corriente. Y llega hasta un valor máximo y después disminuye. Lo hice muy ancho, bueno, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, pues esta va siendo la corriente por el condensador. ¿Y cómo será la corriente por la carga R? Pues en este punto, pues la corriente va a aumentar, ¿sí? Hasta un cierto valor y después la corriente va a ir disminuyendo de acuerdo al voltaje. Ley de Ohm, acuérdense, ¿sí? La corriente que pasa por aquí y L pues va siendo el voltaje que cae aquí sobre la resistencia, pero ese voltaje está cayendo de esta forma, entonces la corriente también debe caer. Entonces, siendo estrictos en eso, tenemos lo siguiente. A ver si tenemos otro colorcito, por ejemplo el azul. Más o menos así, después aquí crece hasta este valor, después vuelve y disminuye, después crece hasta este valor y vuelve y disminuye. Entonces esto va siendo mi IL, ¿sí? Siendo estrictos. Entonces, fíjense que esta partecita aquí, que está acá, pues básicamente va a ser mi delta T, ¿sí? Entonces de aquí podemos sacar varias observaciones. Entonces coloquemos observaciones. Primero, en delta T el condensador recupera la carga perdida, ¿sí? O sea, en este espacio de acá, fíjense, aquí el condensador va perdiendo carga, pero en este delta T vuelve y se recupera la carga. Entonces, en delta T, el condensador recupera la carga perdida. ¿Sí? Esa es una de las conclusiones. Otra es que, por ejemplo, el intervalo de descarga
O sea, el tiempo que se demora el condensador o sea, el tiempo que en la que se descarga, que es desde aquí hasta acá, ¿sí? Pues es aproximadamente el periodo de la señal de entrada, ¿sí? De la fuente de entrada. Entonces, el intervalo de descarga es aproximadamente el periodo T, ¿sí? T mayúscula, del voltaje de entrada, del voltaje de la fuente. Que es Bs, ¿sí? Entonces, periodo, acuérdense que es periodo. El periodo, pues, es el tiempo que se demora una señal en volver a su mismo sitio, ¿sí? Es el tiempo de que la señal dé un ciclo. Por ejemplo, desde este punto hasta este punto, pues el tiempo es T, T mayúscula, ¿sí? Porque desde este punto hasta este punto ha dado un ciclo completo. Fíjense, el ciclo es este. Y después se repite otra vez ese ciclo y así sucesivamente. Entonces cada ciclo se demora T. Y ese T le llamamos periodo. Y fíjense que esta frecuencia angular pues se puede colocar en términos de ese periodo. ¿Sí? La frecuencia angular pues va siendo 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia es 1 sobre periodo. ¿Sí? Entonces esto es 2pi sobre t. ¿Sí? Podemos hacer esa aclaración acá. Podemos decir que W es igual a 2pi por la frecuencia. Y ustedes saben que la frecuencia es 1 sobre t. 2pi sobre t. ¿Listo? Entonces eso es importante tenerlo claro. La relación del periodo con la frecuencia angular. ¿Listo? Bueno. Entonces sigamos sacando observaciones. ¿Qué otra observación podemos sacar? Pues que el voltaje va disminuyendo, ¿sí? Cuando el diodo está en corte, el condensador se descarga a través de R, ¿sí? Entonces, cuando el diodo está en corte, o sea que es un circuito abierto, está polarizado inversamente. El condensador se descarga a través de R. Y entonces, V sub 0 decae exponencialmente con una constante de tiempo, bueno, decae exponencialmente en el tiempo, coma, con una constante de tiempo tau igual a C por R, capacitancia por R. En otras palabras, el voltaje V sub 0, ¿sí? Pues va siendo igual al voltaje pico de la fuente. Fíjense que el condensador se carga hasta el voltaje pico de la fuente y va a decaer exponencialmente con una constante de tiempo tau. O sea que esto tiene una dependencia exponencial menos el tiempo, ¿sí? Dividido la constante de tiempo, ¿sí? Que va siendo RC. O sea que, ¿cómo depende el voltaje de salida con respecto al tiempo? Permítanme
corregir aquí, esto es una función del tiempo, pues es el voltaje pico y ese voltaje pico de la fuente pues va a ir disminuyendo exponencialmente con respecto al tiempo y tiene una constante de tiempo RC. Acuérdense que esto que está acá, el exponente debe ser adimensional, ¿sí? Entonces, aquí hay algo particular. Ustedes se acuerdan en sus cursos de dispositivos pasivos que un condensador se puede descargar sobre una resistencia y el tiempo relativo en que se descarga es un tiempo que es tau. C por R. Este es el tiempo en más o menos que se descarga totalmente un condensador. ¿Sí? Es un tiempo relativo. Es un tiempo medio de descarga. ¿Sí? Entonces, ustedes se fijan que para que esta señal, para que este voltaje de rizado, ¿sí? Para que este voltaje de rizado sea pequeño, que es lo que queremos, ¿sí? Queremos que este voltaje de rizado sea pequeño, para que la señal de salida sea lo más constante posible. Entonces, para que este voltaje de rizado sea pequeño, entonces el tiempo de descarga del condensador sobre la resistencia tiene que ser muy grande. ¿Sí? Bastante grande, más grande que el periodo, ¿sí? O sea, que el periodo de la señal. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal, si el periodo de la señal es más pequeño que el tiempo de descarga del condensador, pues eso quiere decir que la señal alcanza a dar un ciclo para volver a cargar el condensador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el condensador aún no se ha descargado, el tiempo de descarga es muy grande, entonces no se ha descargado completamente. En cambio, si el tiempo de descarga del condensador es pequeño en comparación al periodo de la señal de entrada, si ese tiempo de descarga es pequeño, o sea, ¿qué quiere decir? Que se descarga rápidamente sobre la resistencia. Entonces, si eso es así, pues entonces esto no va a ser tan constante, va a ser más pronunciado, se va a descargar rápidamente y va a llegar hasta este punto, aquí se va a volver a cargar y va a ser, esto ya no va a ser así, sino que va a ser más pronunciado. O sea que tenemos un rizado muy grande. Entonces, fíjense que este voltaje de rizado sí o sí va a depender del tiempo de descarga del condensador. Y eso lo vamos a comprobar en estas clases. ¿Sí? Entonces el voltaje de rizado depende de esto. Si esto es muy grande, entonces el voltaje de rizado es muy pequeño. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que el voltaje de descarga, el tiempo de descarga del condensador sea muy grande en comparación al periodo de la fuente del inicio. Así, el condensador tiene tiempo